Formalmente lo saludamos ahora a Claudio Angelini, está en línea también obviamente Daniel Guerín, porque es el momento de la Grapa Contenidos en Agenda Mutua, como cada sábado, la última media hora del programa la dedicamos a los temas que nos proponen desde este grupo que hace contenidos para la ciudad de Bahía Blanca. ¿Qué tal? Muy buenos días. Como el sábado pasado no pudimos hacer el programa y nos pareció que un poco complicado estuve yo el sábado pasado. Exactamente. Y nos pareció que el motivo lo ameritaba, la nota la estamos haciendo hoy. ¿Cuál es el motivo? Que el 15 de julio pasado se cumplieron 10 años de la sanción de la ley 2618, conocida popularmente como de matrimonio igualitario, y me parece que un nombre que la define muy bien. Entonces, quisimos conocer la opinión de alguien que conocemos mucho, que le tenemos mucha confianza y mucho afecto, que es el doctor José Luis Ares, a quien tenemos en línea. Y estamos saludando. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va, Claudio? Muy bien, muy bien. Y al resto de la gente. Bueno, contentos de tenerte acá un ratito en la radio. Como estaba diciendo, en primera instancia estuvimos leyendo una nota que escribiste allá en el momento de la sanción de la ley, que reprodujimos en el blog de La Grapa e incluso en algún otro medio que la levantó también. Y vos en esa nota empezás hablando de triunfos y derrotas. Contanos un poco por qué. Sí, bueno, yo lo primero que quisiera aclarar es que en general escribo y hablo sobre temas de mi incumbencia profesional, de lo que me dediqué toda la vida, es decir, la cuestión penal. En este caso escribí esta humilde nota, digamos, como una necesidad de expresión personal, ¿verdad? Y la compartí en su momento con amigos y familiares. O sea, no tanto desde el punto de vista estrictamente jurídico. Claro, porque no soy un especialista en derecho de familia ni en derecho civil, ¿no? Es decir, una visión, sociológica, de la sociología amateur que uno puede hacer, ¿verdad? Correcto. Desde su falta de preparación en esa materia. Y de lo que uno vio en su momento de la discusión parlamentaria, la discusión en los medios y demás, ¿no? Sí, yo hablaba ahí arrancaba diciendo triunfo y derrota, y citaba una frase de Eduardo Galeano, que decía, o que dijo en su momento, que era un triunfo de la diversidad y una derrota de la hipocresía. Es decir, una derrota de los sectores ultraconservadores, en general de la jerarquía católica, aliada de ocasión de las iglesias evangélicas, y del clericalismo, que en realidad no es estar contra los curas, ser anticlerical, sino respecto a la intervención excesiva del clero en temas que son políticos, que son terrenales, que son propios de la sociedad civil. Así que una mirada podría ser esa, ¿no? De como triunfo o derrota, porque en definitiva se trata de contar los votos en el Congreso, y que yo recuerdo que en el Senado no sobraron los votos, ¿verdad? No, tal cual. Claro, digamos que ameritó una discusión o un punto de vista similar al que hubo allá por el 85 cuando se trató la ley de divorcio vincular. Claro, sí. Sí, los argumentos cuando se mete la cuestión religiosa generalmente giran en torno a lo mismo, ¿no? Al plan de Dios, a terminar con el matrimonio tradicional, a remitirse a lo natural, que en realidad no es tal, ¿verdad? Porque es más, si vamos más atrás todavía, cuando se discutió el matrimonio civil en el siglo XIX, también, recordemos que en esa época si uno quería estar casado con papeles, tenía que ir a una parroquia, no estaba el matrimonio civil. Y cuando se creó el matrimonio civil, se vio también para los sectores ultraconservadores, ultramontanos, como que era una barbaridad, digamos, cuando era lógico que la persona que era atea o agnóstica o pertenecía a otra religión no podía casarse si no era a través de la Iglesia Católica, ¿no? Claro. Así que yo creo que ese componente siempre está presente, aunque yo decía ahí en esa nota que en realidad la Iglesia Católica ha perdido predicamento en los últimos tiempos, es evidente, y eso favorece este avance de la sociedad civil, de la neutralidad del Estado en cuestiones religiosas, y de sacar todo ese componente que está muy bien,
digamos, que lo mantengan los creyentes, los que son respetuosos de los dogmas, pero no la sociedad civil en general, que solo formalmente somos una mayoría católica, y desde luego el Estado argentino no es un Estado, digamos, religioso, no tiene la religión oficial del catolicismo ni del cristianismo en general, ¿no? Claro, es decir que paradójicamente ese exceso de intromisión en lo laico generó que la Iglesia vaya perdiendo en su campo de adeptos, digamos así. Sí, puede ser, y yo creo que una de las cuestiones que deslegitimó esta lucha en este punto del matrimonio igualitario también era todo el escándalo que afloraba de los curas pederastas, ¿verdad? Ese escándalo que se reproduce en todos los países, en algunos más, en otros menos, y las maniobras de encubrimiento, a que aparentemente este Papa ha querido ir cambiando, pero tampoco parece, los tiempos de la Iglesia son bastante lerdos, distintos, ¿no? Este encubrimiento que siempre ha habido de los curas, donde se los cambiaba de un lado a otro, y fijémonos que con el caso del cura Grassi no hubo palabra oficial de la Iglesia en su momento, ¿no? Y luego tampoco. Claro. Y en este orden, hablando un poco de lo legislativo, si querés, ¿cómo estaba América Latina en aquel momento, en el 2010, respecto de este tema? No, sobre esto yo creo que fue Argentina, no estoy muy al tanto de eso, pero digamos que Argentina hizo punta, yo creo que sí, que creo que fue el primer país. Argentina hizo punta, ¿qué tal? José Luis Alejandro Filipone. Sí, ¿qué tal, Alejandro? Me estoy metiendo. Argentina hizo punta a nivel mundial. Pocos países de verdad, matrimonio igualitario, claro. De Europa, ¿no? Sí, yo creo que ha sido que ha puesto a la vanguardia a Argentina, ¿no? Y me voy a permitir agregar en un momento en el cual, como se dice vulgarmente, no garpaba el tema. O sea, por ahí fue una iniciativa de beneficiar a una minoría que no pagaba políticamente, digamos. Claro, porque hablan de 20.000 personas que se han beneficiado en estos años casándose, ¿no? Y hay una cosa muy paradójica que me interesaría señalar. Bueno, aparte de esto de lo natural, cuando en realidad la homosexualidad es tan natural y tan antigua como el mundo, ¿verdad? Claro. Pero es paradójico porque el colectivo este colectivo minoritario, que por supuesto ahora se ha ido extendiendo, ¿no?, a distintas diversidades de preferencias sexuales, estaba interesado en tener el matrimonio como institución, como contrato, que es básico en una sociedad, cuando en realidad los heterosexuales en general le huyen y le huían al matrimonio, porque nosotros vemos que hoy día los más jóvenes y no tan jóvenes en realidad no se casan, o digamos, se casan, pero digo, no como en otras épocas, de mucha gente que conviven, conviven sin pasar por la iglesia. Sí, conviven, claro. O incluso hasta no conviven, ¿no? Es decir, o hay parejas abiertas y todo. Y paradójicamente este sector, que sería el sector más escandalizador de la sociedad, el más vanguardista, el más agresivo, digamos, mostrando el orgullo gay y demás, te estaba pidiendo algo que era muy conservador, que era decir, mire, quiero tener mi contrato, mi libreta, para proyectar mi vida, para adoptar una criatura, etcétera, ¿no? Claro, tiene que ver en definitiva con la igualación de derechos, más allá del ejercicio posterior. Pero la cuestión es si uno los tiene o no los tiene esos derechos. Ahora, además discúlpame, porque abrió otros debates también, ¿no? Los sectores más retrógrados de la sociedad, y me voy a permitir nombrar a la señora Mirta Legrand entre ellos, cuestionan, no se lo cuestionaron porque se lo explicaron en 17 idiomas distintos, habrá que ver cuál sabe hablar o entender, pero cuestionan todavía que las parejas homosexuales, gays, hombres, mujeres, lo que fuere, estén en condiciones de tener hijos. Se está cuestionando la paternidad o la maternidad de la pareja homosexual o lesbiana, ¿no? Sí, es un debate que se abre a partir de esta ley también. Solamente, ¿no? La paternidad y la maternidad, ¿no? Sí, desde luego.
Y además, bueno, el tema también se colaba el tema de la adopción, ¿verdad? Claro. Bueno, la verdad que, o por ejemplo, hasta yo llegaba a escuchar hasta cosas tan terribles como diciendo, bueno, mire, pero si son una pareja, por ejemplo, de lesbianas o de hombres gay, sus hijos también van a ser lesbianos gay. O que los iban a abusar, cosas... No es una cuestión matemática, porque los gays generalmente son hijos de padres heterosexuales, o sea... Sí, o que los padres iban a abusar de los hijos, estupideces realmente increíbles que puede empezar una mente formada, ¿no? Unas visiones realmente que muestran, digamos, de quién viene, ¿no? Mentes bastante retorcidas, ¿no? En general. Tal cual. Y vos fijate, yo una de las reflexiones que me arranca esto es que los que peinamos algunas canas, los sesentones como yo, hemos visto un proceso en el cual yo me acuerdo muy, muy fresco cuando durante la primera etapa del gobierno de Alfonsín se sanciona la ley de patria potestad. Es decir, no nos tenemos que olvidar que hace menos de 40 años la mujer no tenía patria potestad sobre sus hijos. Entonces, fíjate el grado de transformación y avance que hemos tenido, aunque uno no lo vea, ¿no? Sí, y si nos retrotraemos más todavía, tenemos, la mujer no votaba. Claro. Y que recién en el 60 y pico, paradójicamente, en una dictadura, que fue la de Onganía, que modifica el Código Civil, se termina este tema de que el marido debe autorizar a la mujer para determinados actos, es decir, la mujer considerada como incapaz. Claro. O sea, cosas que ocurrieron ayer nomás. Claro, no hace 300 años. De 50, 60 años, no estamos hablando más de eso, ¿no? Bueno, en particular yo el otro día estaba recordando que vos, en tu función de juez, declaraste en algún momento, en soledad, inconstitucional la norma que estaba en el Código de Faltas, si mal no me acuerdo, que reprimía el travestismo. Ah, sí. Sí, era una figura, bueno, sumamente anacrónica, una norma del año 73, que, así como otras que existió, como la vagancia, etcétera, decía que reprimía con pena de multa al que vistiera ropa de otro sexo haciéndose pasar por tal, ¿no? Incluso ahí otra de las figuras era vestirse con un uniforme que no correspondía, por ejemplo, hacerse pasar por policía, por militar. Claro. Y estaba dentro de la fe pública, es decir, que esto afectaba a la fe pública. Es decir, que uno podía ver una persona vestida de mujer y en realidad ser un hombre y creer que es una mujer. Bueno, una cosa que a poco de llegar al cargo de juez me pareció un disparate y lo planteó la defensa oficial, en ese momento la doctora Cortázar, y hice lugar. Y bueno, por supuesto que en esa época no había todos los medios que hay ahora, las redes sociales, todo eso, así que salió chiquito en la nueva provincia, pero sí me acuerdo que un personaje que existía en ese momento en los medios, no sé si ustedes recuerdan, por supuesto los más jóvenes no, se llamaba José Román Cachero, un periodista de Canal 9. Bueno, me pegó como unas semanas con ese tema, que yo estaba en un congreso y me acuerdo que mi madre y mi esposa me comentaban. Estaba a la derecha de Mussolini. Ya, sí. Claro. No, y además tengo una cosa muy interesante, que es una carta que me dejó una bahiense, sin identificar, firmando una bahiense, que la voy a publicar en el libro de anécdotas que voy a empezar a escribir en breve, donde con citas bíblicas, bueno, me auguraba el peor de las cosas y decía que probablemente yo... arderías en el infierno. Era el demonio. Sí, que iba a arder en el infierno, pero además que yo debía ser uno de los que iban a consumir la prostitución de los travestis y demás. Así que la guardé y la voy a publicar. Ahora, José, pero bueno, era un poco esa reacción en ese momento, era porque además lo curioso y lo más serio de esto es que estos argumentos ningún juez los tomó en Bahía Blanca. Y en otros lados sí, hubo fallos, incluso anterior, yo me enteré después en Mar del Plata, y hubo una nota de Vidar Campos, que yo tuve oportunidad de encontrarlo y charlar sobre el tema, el famoso constitucionalista, donde él hablaba del travestismo inofensivo y que era una barbaridad, que era inconstitucional, porque bueno, nosotros argumentábamos que tenía que ver con el derecho a la propia imagen, con la elección sexual, etcétera, mientras no estuviera haciendo ningún lío, ningún escándalo. Era muy patético ver que trajeran a las chicas
travestis, digamos, a tribunales, a la mañana, con la ropa de la noche, digamos. Bueno, finalmente esa figura se derogó del Código de Falta, sí. Se derogó 10 años después, claro. Porque, bueno, esos cambios a veces son lentos, ¿no? Claro. Sí. Ahora, ya que estamos en el tema, quiero aprovechar para preguntarte, uno aprecia como decíamos recién, un gran grado de avance en lo que tiene que ver con libertades civiles, con derechos civiles y demás. Ahora, yo creo que ese avance no se reflejó en la parte penal. Quiero decir con esto, yo veo que en cuanto a la situación, por ejemplo, penitenciaria, estamos igual o peor que hace 30 años. Y ahí es tu métier, por eso me interesa tu opinión. Sí, claro, bueno, el tema penitenciario han aumentado exponencialmente la cantidad de detenidos, prácticamente no se han creado nuevas plazas, y eso ha generado un hacinamiento fenomenal, que no es solo decir, bueno, mire, tengo 6 personas en un lugar donde tiene que haber 3, o 4 o 8 donde tiene que haber 4, no pasa por ahí solamente, pasa por la alimentación, la educación, el trabajo, cosas que, digamos, el Estado está obligado a tratar de resocializar o tratar de volver en cierta manera útil a las personas que han delinquido, y que eso no ocurre. Y después nos hagamos la vestidura de que hay reincidencia, de que vuelven a delinquir y demás. Y la verdad, no se hacen los esfuerzos necesarios para lograr eso, ¿verdad? Y entonces hay presos que no deberían estar, porque yo siempre digo que hay más presos de los que debería haber si todos los jueces se tomaran en serio la Constitución, porque hay el 50% de los presos están sin sentencia, o por lo menos sin sentencia firme, con lo cual son jurídicamente inocentes, y hay menos presos de lo que mucha gente quisiera, ¿no? Porque quisieran que por un pequeño hurto una persona vaya presa, y parece que ahora tampoco se venga que la gente termine las condenas, porque parece como que deberían quedarse de por vida, y depende del delito, yo dije la pena, y la pena en algún momento se cumple, y la prisión perpetua, que después de Bloomberg parece que podría llegar a ser perpetua, en realidad si fuera así, que la persona muriera indefectiblemente en la cárcel, sería inconstitucional, porque nos trataban claramente de la finalidad principal, no dice que no haya otra, sino principal, de resocializar. Y uno resocializa para volver a la sociedad. Si uno va a morir en la cárcel, no vuelve a la sociedad, por lo tanto la pena se convierte en una pena cruel e inhumana. Bueno, lejos de resociabilizar está cualquier cárcel hoy en la República Argentina. Acá tenemos la unidad 4, lejos de la resocialización. Estamos hablando que en plena pandemia, en pleno desarrollo del COVID, en un pabellón hay 150 presos, ya tanto contagiados, es decir, claro, el hacinamiento, salen y salen peor, pero es inevitable, porque tampoco tienen posibilidad de laburo. Exacto. Sí, si nosotros no ponemos como sociedad, no como los políticos, no es un tema que en general, digamos, capte votos. Entonces, obviamente eso se deja ahí, y la sociedad en general no quiere ver, ¿no? Está ahí tras los muros, bueno, que ocurra lo que ocurra, pero en realidad eso genera más inseguridad. Entonces, si nosotros como sociedad no tomamos esto como y los políticos como una política de Estado que trascienda a los gobiernos, y que las cárceles sean verdaderos centros de trabajo, primero que las cárceles sean para las personas que han cometido los delitos más graves, ¿verdad? Que haya todo un catálogo de medidas para las personas que cometen delitos leves y demás, que no manifiestan peligro para la sociedad. Entonces, y que estas personas puedan trabajar, puedan estudiar, porque la verdad que esto está medido, y eso no es una opinión de un garantista trasnochado, sino que está medido, que las personas que han estudiado en la cárcel prácticamente no tienen reincidencia, o sea, eso cambia las cabezas. Claro, y eso no es una sensación, sino que es puramente estadístico, de manera que... medido y empírico, ¿no? José, lo tenemos en línea también a Daniel Guerín, el otro conductor del programa, desde su casa, que quiere meter una preguntita por ahí. ¿Cómo no? ¿Qué tal? Buenos días, mucho gusto, un placer conversar con ustedes. Hay un momento
no sé exactamente si es un momento o si siempre lo fue, pero parece que ahora está exacerbado, en el que la acusación se transforma en condena. Lo estamos viendo en el abuso de las prisiones preventivas. ¿Hay un momento que se pueda decir acá comenzó, o siempre fue así, o en algún momento se agravó? Bueno, el abuso de la prisión preventiva yo creo que viene más o menos de la época de Rucauf, digamos, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, que es lo que uno más conoce, ¿no? Que fue en el año 2000, que genera una serie de normas, que varias fueron declaradas inconstitucionales por el Tribunal de Casación, y que terminó en unos años, se duplicó la cantidad de presos. Yo soy muy malo para recordar números, pero yo creo que pasaron de 15.000 a 30.000 en pocos años, que motivó el famoso fallo Berbisky, o en realidad el CEL, Berbisky como presidente del CEL, que llega donde la Corte Provincial lo rechaza y la Corte Nación, en una viascopa también muy peculiar porque se tomó como 2 o 3 años la Corte Nación, pero la Corte Nación, con Zaffaroni en ella, bueno, dice, no, mire, a ver, esto hay que bajar el número de presos, no puede haber enfermos y menores en comisaría, en fin, baja una serie de líneas que después la Corte instrumenta y llega a que los jueces tienen que revisar las detenciones, y eso generó que se baje el número de presos de nuevo, no al número inicial, pero se bajó. Pero después, conforme el endurecimiento de las penas, eso también generó, porque digamos, ahí se dice, bueno, hay una pena muy alta, entonces puede haber peligrosidad de que se fugue, etcétera. Y eso viene luego con la reforma Bloomberg al Código Penal en el 2004. Así que más o menos, y este fallo Berbisky de 2005, ¿verdad? Y de ahí en más, siempre se han seguido esta política, ¿verdad? Más o menos, y hay que hacerse cargo del Poder Judicial, porque no es una cuestión, digamos, solo de la política, que hay fiscales que piden, yo siempre digo, fiscales que piden prisiones preventivas que no serían necesarias, y jueces que las admiten. Claro, eso es parte del... Y eso lleva al abuso de la prisión preventiva, sumado a la demora de los procesos, a que la Corte de Provincia tarde no menos de 2 años en resolver una cuestión, quizá en 2 carillas rechazando un recurso, lo cual ameritaría reformas legislativas. Bien, cosa que no se da. Bastante complejo el asunto. Y además los medios hoy por hoy, sobre todo los medios concentrados, ¿no? También como que buscan la sentencia social y en muchos casos lo consiguen. Y con distinta vara, ¿no? Viniendo a 2 casos de esta semana, uno de ellos con mucha trascendencia, el de este jubilado de Quilmes que persiguió y terminó matando, haciendo justicia por mano propia, ¿no? A uno de los 3 hombres que había intentado robarlo, entró más de una vez a la casa durante la madrugada, se habló de tortura y demás, pero de cualquier manera, para muchos eso está bien, y sigue estando bien. Claro, aparte es el proceso paralelo que se sigue en la prensa, evidentemente porque la noticia policial y judicial vende, evidentemente se largan opiniones y se pone hacia un sentido u otro sin tener la información todavía. Digamos, recién está empezando una investigación y ya serán veredictos, ¿verdad? Así que eso también es bastante preocupante. Y en el mismo sentido, muchas veces se ha legislado en función de ese humor social. Claro, sí, de lo cual no puede ser nada bueno. ¿Cuántas veces, no? Claro. Sí. Bueno, justamente interesa dentro de algún tiempito por ahí volver a contactarnos cuando tengamos novedades de la reforma judicial que estaría proponiendo el gobierno. Y lunes o martes estaría ingresando, lo que pasa es que bueno, ahora es juez provincial, la reforma es federal, de cualquier manera la provincia ya la hizo y deberá hacer más, ¿no? Igual yo creo que por lo que he escuchado, que en realidad esto va a ser sobre fusión de tribunales y eso, después lo demás va a ir a una comisión que va a estudiar una serie de casos sobre una serie de cuestiones importantes como el funcionamiento de la Corte, el recurso extraordinario. Claro, con lo procesal exclusivamente. Claro. Sí, esto yo creo que es una cuestión de organización, porque evidentemente, digamos, estos 12 jueces de Comodoro Pi, bueno, ahora hay varias vacantes, y 2 salas de cámara que resuelvan todas estas cuestiones tan importantes que tienen que ver con la corrupción y demás, es algo que hace agua por todos lados. Eso es necesario que por lo menos ampliar, pero además lo que hay que hacer es el acusatorio. Pasa que para el acusatorio también se requiere dinero y bueno, ahora dinero es lo que falta, ¿no? Porque se
provincias en el norte y ahora se agregó Santa Fe y Mendoza, creo. Bien. Y debe funcionar en todo el país, eso, en la justicia federal, ¿verdad? Claro, Terminar con clarísimo. esta figura del juez federal omnipoderoso, digamos, ¿no? Claro. Doctor Lares, no nos queda tiempo. Si no te parece mal, por ahí la semana que viene o la otra, el otro sábado volvemos al contacto con estos temas que son más que interesantes y que creo que hay que ponerlos en el debate nuevamente, en la agenda mutua, por lo menos de acá de quienes nos escuchan, de los bahienses, ¿no? Sí, cómo no, encantado. Bueno, entonces agradeciéndote este rato, nos despedimos y yo quiero aprovechar porque sé que es un tema que te tocó mucho, recordar al doctor Julio Mayer, quien falleció el 14 de julio, un día antes de este aniversario que estamos recordando de la ley. Sí, la verdad que un gran jurista que, bueno, que nos marcó a muchos de mi generación y de las más jóvenes. De hecho, nosotros ahora a los alumnos les indicamos la bibliografía de Mayer, así que alguien que fue muy importante porque además hizo un código procesal, un proyecto del 86, que fue derrotado políticamente, pero que tuvo una enorme influencia en todos los procesos de reforma posteriores. Claro, dejó la huella profunda. Sí, José Luis, sí. te agradecemos de nuevo y nos despedimos hasta cualquier momento. Bueno, gracias a ustedes, encantado. Un abrazo, hasta luego. Hasta la próxima. Gracias.